alguna pregunta más. Si usted tenía desde antes, ¿no? Denle el micrófono, disculpen. Buenos días. A mí me saltan algunas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, cuando se habló de Tolstoy, populismo, nacionalismo, y por ahí dice: nosotros vivimos en este mundo, obvio él o alguien, gracias a Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo que gracias a Dios? O sea, ¿cómo? Es un personaje de Tolstoy. Sí. Hay que preguntárselo a Tolstoy. Ah. No lo escribí yo. Yo, si lo que me quiere preguntar es si opino algo de Dios, sí, espero que él opine algo de mí. No queda otro. Mi pensamiento a él no le hace nada, pero el suyo a mí sí. Okay. ¿Quiere saber si creo en Dios? Sí, es posible. Creo gracias a Dios. No se puede, estas cosas, no. Bueno, era esa. Era esa. Sí. Usted es ateo. Sí, gracias a Dios. Sí. Luego era otra, ¿cómo existe esa divina voluntad de Dios cuando vemos toda, en la realidad palpable, tanto crimen, tanta discrepancia con la bondad, con la buena voluntad? Es el problema de la teodicea, como lo llama Leibniz. Yo creo que cualquier cosa que yo pueda decir en propósito quedaría corta frente a la reflexión de Leibniz. Y en general a la concepción del cristianismo. Porque si lo vemos bien, esta vida no es una vida de verdad. Es una especie de pasaje en el cual nos merecemos lo otro. Y el dolor es parte de la personalidad. O sea, yo estoy de acuerdo con usted, porque mi pensador preferido es Schopenhauer. Él también dice: el optimismo religioso es ridículo, ofende el dolor. Yo también lo creo, así que dejemos de lado esto. Esto no significa que Dios no exista más allá de lo comprensible. Pero hace en el caso, exista o no, ¿qué diferencia hay? El problema es que en política Dios se utiliza como un argumento en contra de los adversarios. Entonces esto demuestra que Dios sale útil para todo, ¿no? Como el aceite para freír. No creo que sea un tema que pueda ser resuelto en términos políticos, aunque hay que recordar que la modernidad pretende poner al hombre en el lugar de Dios, o la modernidad ha sido llamada también una especie de sueño prometeico. Claro que cuando se ve que Prometeo termina encadenado o que el sueño despierta en una pesadilla, pues Dios vuelve a sonar. Porque finalmente el Estado es digamos, se necesita un Dios que se configura en el Estado, o el Estado se configura en un Dios, y ahí está como necesidad intrínseca de ambos conceptos. Pero digamos, el Estado es un Dios necesario para la multitud, no para el individuo, ¿no? El individuo, la única forma en la que podemos concebir a Dios como trascendente es si pensamos en un individuo. Si pensamos en una colectividad, se vuelve una teoría social de Dios que se configura en un Estado, ¿no? Por eso se confunde muchas veces el lenguaje teológico con el lenguaje político o metafísico político en Hegel, ¿no? Exactamente, te acuerdas muy bien que Hegel habla de Dios visible. Y entonces pasamos esta muerte de Dios, post-metafísica, etc., y lo que nos queda son crisis donde lo único que cabe es un populismo, ¿no? Una mecánica populista de hacer un Dios transitorio de crisis, ¿no? Configurado en un estado
transitorio, ¿no? Que se va diluyendo cada vez más. Antier alguien leí una frase de Bauman que me impactó y la quiero compartir. En este tiempo todo sueño de felicidad acaba en una tienda. Es cierto, vivimos, o sea, miren ahora las multitudes se estarán degollando cerca de mi calle. El problema es que, mira, resumiendo, un Estado conquistado por los populistas se puede convertir en un fetiche. El Estado liberal ya está muerto, porque en realidad no tiene ningún patos. El Estado liberal me gusta a mí, hasta que me da salud, escuela, es gratis, que no me pida que vaya a defender la guerra, por caridad. Para eso existen los militares. Yo quiero vivir en paz. Claro que una sociedad así. A mí en París me lo hizo un vendedor árabe. Me dio el cambio y el cambio contenía 5 no sé qué de Marruecos en lugar que un euro. Me alejo, lo veo, le digo, se pone a reír y me hace así. ¿Saben qué significa entre ellos, verdad? No. Te degüello. Esta gente tenemos en casa. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver, puede provocar una oleada populista y la está provocando. Dios, ¿dónde está? Estamos peleando no por Dios, sino por nuestras tradiciones. Y esto le da la fuerza agregante social. Esta es o no es una condición de guerra. Es una condición de guerra. Si no nos preparamos a esto. Miren, por ejemplo, ¿no? Lo último, que no robo más tiempo. Cuando antes se está hablando del AMPA, ¿se puede decir que el sistema mexicano está jugando con su AMPA? Sí. Hasta que el AMPA no se hace más fuerte que el Estado. Pero el AMPA ha penetrado. Y sobre todo, miren una cosa, ¿no? La existencia de tanta violencia permite un inmediato cortocircuito. Hay tanta violencia porque hay tantos pobres. No es cierto. Uno puede ser pobre y no violento. Y de hecho, como lo sabemos en encuestas sobre el terrorismo, hasta lo que dijo Papa Francisco es una cosa muy poco fundamentada en la verdad. Dijo, hay tanto terrorismo porque hay tanta pobreza. No es cierto. Normalmente es gente de clase media o hasta de clase superior, financiados por riquísimos. Y aquí el AMPA goza de la protección de gobernadores, jueces y defensores de derechos humanos, porque esta es otro tipo de estrategia social. ¿Estamos o no estamos en guerra? Bueno, yo digo, en guerra se necesita de un Dios, o sea, de un valor fuerte, aunque uno no lo crea, se necesita. Yo puedo estar seguro de que el Estado mexicano es injusto, todo lo que quieran, pero o él o los Z. Ahora, ¿cuál es el problema de los Z? Si fueran solo los Zetas, muy bien, sería el Estado. Es cuando se multiplica que no hay Estado, porque el Estado es la unidad. Pero ¿por qué terminamos hablando de esto? Por esto de la introducción del AMPA. Todo elemento de heterogeneidad debe ser mantenido heterogéneo hasta que estos islámicos que vienen a nuestras costas no acepten que somos cristianos. No podrán vivir entre nosotros. En el momento en que lo aceptaran, entonces sí nosotros podríamos empezar a realizar la idea de una sociedad multicultural. Pero ahora por multiculturalismo se entiende que nosotros nos agachamos y callamos. Y ellos tienen el derecho de hacer cualquier cosa en casa nuestra. ¿Qué tiene que ver con el populismo? Claro que tiene que ver con el populismo. El populismo europeo lo tiene fácil, basta con que seas blanco. A esto miran. Los blancos contra los nuevos llegados. Mamma mía, qué miedo. ¿Entienden? Entonces, sí estamos hablando de algo muy serio, mucho, muy serio.
Yo, por ejemplo, no creo que López Obrador sea el tipo del populista, porque hay demasiada plebs en lo suyo y no es capaz de transformarla en populus. Se nota del hecho que mucho de la prensa, intelectuales, etc., no están con él. Si él llegara a controlar Televisa, o al menos en parte, las universidades, etc., entonces sí, tal vez podríamos tener uno de las Cárdenas. No creo que llegaría a ser ningún asesino, no lo creo. Pero que se sirva de Lampa está muy claro, lo hacen todos, porque han permitido a Lampa llegar a ser un poder. Y cuando uno tiene poder, no se lo quitas. No se lo quitas. O sea, la veamos, se ve muy mal para la democracia liberal, muy mal. Tal vez una buena solución sea un populismo light. De esto podremos hablar en la siguiente. Si no hay más preguntas. Pero ¿qué pasó en Italia cuando invadido el Lampa con el Poder Judicial, hubo asesinatos? La mafia. Sí, la mafia. La mafia no es AMPA. Este es un error gravísimo. La mafia es un poder paralelo. Ya. No necesitan andar controlando los barrios con armas, ni se pelean con otras. Están tan metidos en las instituciones que decir Sicilia y gobierno mafioso es lo mismo. Y ha llegado hasta Roma y por errores hasta Milán. O sea, no confundan el narcotráfico, el terrorismo narcotraficante actual con la mafia. La mafia es tranquila y silenciosa. Matan cuando es necesario. Han penetrado tanto la magistratura. ¿Saben los únicos que se salvan? Con todo mi respeto, ejército, carabinieri y policía. Ahí lo penetraron, pero en la prensa, en los políticos, y entre abogados, y naturalmente defensores de derechos humanos. Los usan, no estoy diciendo que los derechos humanos sirven para esto, pero es inevitable que los usen, es guerra. Entonces, no es lo mismo. El Estado italiano sobrevive con la mafia desde que existe, mal, pero sobrevive. México se puede convertir en un terreno de guerra si seguimos con esto. De hecho ya lo es. Sí, pero la gente piensa que la guerra sea como la Segunda Guerra Mundial. O sea, nadie bombardea, no hay invasión, no es guerra. Claro es guerra. Y es peor que una guerra civil. Es más feroz esto que la Guerra Civil Española. Sí. Han hecho más muertos ustedes en 4 años que en un año de guerra gruesa en la Guerra Civil Española. Esta es una verdadera guerra. Claro, nadie la llama así, porque la narrativa es de tipo liberal. O sea, pretenden tratar un problema político, militar, social, etc., como si fueran interlocutores. O sea, México tiene un artículo que le permite, en su territorio, dependiendo, suspender las garantías constitucionales. En lugares como Tamaulipas, etc., hubieran tenido guerreros, hubieran tenido que hacerlo desde antes. ¿O no? Es constitucional. Es más, el AMPA se enfrenta con tribunales militares, no con jueces visibles que pueden ser asesinados. La mafia, el terrorismo rojo y negro en Italia, mataban jueces hasta que no tuvieron que blindar los jueces. México no lo hará nunca, porque en este país hay terror al autoritarismo. Dios sabe por qué. Entonces el riesgo no es que México esté entre un gobierno fuerte y un no gobierno. Peor. ¿Sí? Sí. Porque el gobierno fuerte no se quiere hacer, simplemente. ¿Por qué no lo sé? Probablemente porque el AMPA ha crecido a tal punto que controla centenares de millares de personas que viven de eso. ¿Cómo le vamos a quitar el pan? Sí, además votan para los 4 partidos, no hay problema. Miren qué pasó en Iguala. López Obrador lo sabía que Tabarca y la señora eran criminales. Le daban votos, ¿qué? ¿Quién renuncia a los votos? No huelen. Este es el problema actual, la muerte de las ideologías. Yo lo he visto en Italia, los del Partido Comunista de un tiempo eran forjados, era gente incorruptible, rígida, dura, pero muy respetable, porque entendían la lucha política como una lucha y tenían una ideología y una fe.
Si ahora Dios no existe y todo nuestro sueño es ir a comprar al otro lado, ¿con qué fuerza podemos combatir el narcotráfico? Además existe un buenismo disgustoso. Hace años, ¿se acuerdan? La policía peruana hizo irrupción en una embajada donde Sendero Luminoso tenía prisionero un cónsul. Mataron a todos. La parte de la opinión pública protestó y dijo, ¿por qué los mataron? Estaban jugando fútbol. ¿Se dan cuenta? Cuando uno hace una cosa de tipo terrorista, debe esperarse que le maten, porque la lógica es esta. Uno no hace el terrorista para decir, perdón. Pero nadie se atreve a aceptar. ¿Saben cuál es el problema verdadero? Y ahora sí, el tal. La modernidad quiere negar el mal, quiere reducir el mal a lo que se puede curar. Hay un mal incurable en el hombre, y esto lo sabe el cristianismo. La modernidad se le ha olvidado. Somos capaces de libertad, dice el Papa, dice la tradición cristiana, pero caídos por el pecado. Por ende, lo más probable es que seamos malos. Y con esto cito a Maquiavelo y cerramos. Me gusta derecha e izquierda. Quien constituye un gobierno, dice Maquiavelo en la prima década de Tito Livio, primer libro, debe partir del punto de vista de que los hombres son malos. Si no, no haces un gobierno. Y esto es lo bueno de la política de la CLO. La CLO recuerda que somos peor que adversarios en realidad. Y la termina con esta cuestión del diálogo, vamos a resolver con el diálogo y cosas. ¿Cuál diálogo? Existe el diálogo de la fuerza también. Siempre ha existido. La CLO lo recuerda. Porque yo creo que aquí hay semillas de movimientos violentos. ¿Por qué no? Es obvio. También el liberalismo es violento, no lo quiere admitir, le da vergüenza, ¿entienden? Ahí va. Si no hay más preguntas, estoy a sus órdenes. Viva.